El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los invitamos a compartir nuestra segunda edición de hoy viernes 8 de abril de 2016. Se realizó la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación del derecho a la comunicación en Argentina. Las organizaciones denunciantes detallaron cómo el gobierno, con los decretos que modificaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, permite mayor concentración de medios en pocas manos y afecta el pluralismo informativo y la libertad de expresión. Por el gobierno estuvieron, entre otros funcionarios, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, y el presidente del nuevo Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, Miguel de Godoy. Pero en el comienzo de las exposiciones, el profesor Martín Becerra, especialista en comunicación de la Universidad Nacional de Quilmes, apuntó a algunos ejemplos concretos para explicar la situación. Esto decía en la audiencia de esta mañana realizada en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Estados Unidos. Casi el 40% de las licencias de televisión abierta están en manos de dos grupos, en tanto que en la televisión de pago, que es el sistema por la cual el 83% de los hogares en la Argentina accede a la televisión, casi el 70% de los abonados está controlado por dos grupos. Sin embargo, las nuevas normas decretadas por el gobierno dan la espalda a este problema, obstaculizan la competencia y por lo tanto potencian la concentración. Podemos citar los siguientes ejemplos. El gobierno calificó a la televisión por cable como servicio de telecomunicaciones, eliminando contraprestaciones elementales, vigentes en todos los países con tradición democrática, respecto del must carry, privando así a las audiencias del derecho a acceso a señales y contenidos, por caso los de carácter público, que por razones comerciales o de abuso de posición dominante, el cableoperador puede no incluir en la grilla. Segundo ejemplo, el gobierno prorrogó automáticamente todas las licencias abiertas por 5 años con opción a una renovación casi automática por otros 10. Con ello, por una parte, se impide la realización de concursos para el uso de espectro, que es un recurso público. Asimismo, se obtura el acceso a ese recurso por parte de otros actores de la comunidad, discriminándolos en este aspecto. Y, consecuentemente, se perpetúa la concentración. Martín Becerra, especialista en comunicación, integrante de la Universidad Nacional de Quilmes. Por su parte, Néstor Buzo, en representación del Foro Argentino de Radios Comunitarias y de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, recordó durante la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que costó conseguir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y apuntó a cómo el gobierno deja de lado a los medios comunitarios. Fueron necesarios 26 años para cambiar la ley de la dictadura por una ley de la democracia. Esa ley es la que el presidente Mauricio Macri modifica sustancialmente por decreto. Tuvimos participación en la elaboración de la ley y también debatimos y reclamamos la aplicación de la ley. Lo hicimos desde nuestro lugar y como integrantes del Consejo Federal en representación de los prestadores sin fines de lucro. Hoy esa participación fue clausurada. La normalización en la banda de frecuencia modulada quedó postergada mientras avanzan rápidamente los grupos concentrados. Unas 180 radios censadas y reconocidas esperan la posibilidad de tener sus licencias para ocupar definitivamente el 33% del espectro tal como establece la ley. La Declaración Conjunta de Relatores y Relatoras Especiales de Libertad de Expresión del 2014 sobre universalidad y el derecho a la libertad de expresión
dice que recomienda a los estados crear y habilitar un marco jurídico para medios de comunicación comunitarios. Ese marco jurídico existía en Argentina y hoy se desconoce y vulnera en una clara regresión. Néstor Buzo, nuestro compañero de Radio Encuentro de Viedma, responsable de políticas públicas de comunicación de Farco, integrante del Consejo Federal de Comunicación, y también habló en representación de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y de la Coalición por una Comunicación Democrática. Mientras tanto, el gobierno no respondió concretamente a todos estos planteos bien puntuales que hicieron los denunciantes, sino que se dedicó a enumerar reproches al gobierno anterior sin responder los puntos denunciados por las organizaciones. Escuchemos, por ejemplo, lo que decía el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj. Las partidas presupuestarias destinadas a pauta oficial se incrementaron en 56 veces durante el periodo 2003-2015. De 46 millones de pesos asignados en el año 2003, se llegó a ejecutar 2.598 millones correspondientes al año 2015. Esta práctica se tradujo además en el montaje de un enorme aparato de propaganda política. Si a este dispositivo se le suman los recursos destinados al programa Fútbol para Todos y la cuantiosa propaganda difundida en la televisión estatal de los partidos, se advierte claramente que durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la política en materia de medios audiovisuales y relación con la prensa estuvo dirigida enteramente a imponer la hegemonía comunicacional del gobierno nacional por sobre la pluralidad de voces que exige todo sistema democrático. Y también el presidente del ENACOM, Miguel de Godoy, adoptó una tesitura similar a la del secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, reprochando políticas del gobierno anterior, pero sin responder planteos concretos que realizaron los peticionantes en esta audiencia, las organizaciones que denunciaron al Estado Nacional. El presidente del ENACOM, Miguel de Godoy, simplemente invitó a encontrarse para evacuar dudas luego de que planteara las incógnitas que hay para el sector cooperativo el representante de ese sector en esta audiencia. Yo la verdad que los escucho atentamente y es posible que tengan esa sensación de riesgos. También lo que es posible es que junto con esta comisión nos encontremos a evacuar esas dudas que puedan ser los riesgos o no. Realmente, y vuelvo a decir, estamos en absoluta disposición de poder dialogar. Y también habló el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, quien llamó al diálogo y a encontrar una mejor ley en el futuro en Argentina. Vamos a seguir con el diálogo, que diría que es lo más importante de esta sesión, que el diálogo siga en la búsqueda de la ley y las normas que de mejor forma te protejan a la libertad de expresión en la gran nación argentina. Por favor, que el debate, el diálogo siga. Era James Cavallaro, norteamericano, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y escuchemos lo que decía nuestro compañero Néstor Buzo luego de terminada esta audiencia, lo que declaraba al terminar este histórico momento. Están avanzando al amparo de una medida supuestamente provisoria. La pregunta es ¿cuánto van a tardar para una ley que respete los derechos humanos? Porque hoy no los respetan. ¿Qué significaría entonces el cambio justo de esta ley de medios? Porque para nosotros lo que hay que hacer es aplicar la ley de servicios de comunicación audiovisual, mal llamada ley de medios, sí. Porque no es una ley de medios, sí. Es una ley de servicios de comunicación audiovisual. Y ahora hay que esperar qué decisión toma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si emite alguna comunicación con respecto a esta audiencia y si le da recomendaciones al gobierno del presidente Mauricio Macri en lo que va a ser la elaboración de la nueva ley que va a unificar la de servicios de comunicación audiovisual y la de Argentina Digital. Estás escuchando Informativo Farco. La radio comunitaria no vamos a hacer un medio de comunicación más. Va a ser la casa de todos ustedes, de todos los que están acá y todos los que quieran defender la democracia. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Y hoy aumentó el transporte en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y también en la ciudad de La Plata. ¿Cómo se vive ahí este primer día de nuevas tarifas del transporte? Tenemos el informe de nuestra compañera Corina Duarte de Radio Estación Sur. Estamos aquí escuchando algunas de las repercusiones de las personas que están esperando el colectivo en 7 entre 54 y 55. Bueno, contame cómo te impacta en el bolsillo este aumento. Me impacta bastante. De 7 pesos que pagaba, ahora pago 13 por día. O sea que se me fue a 65 pesos toda la semana. Y que es un transporte además que usas para ir y venir, para trabajar. Es el trabajo directamente. Y a veces los trabajos los tengo cerca, así que voy caminando, que si no, se me va el triple. O sea que bueno, estabas esperando esto y no es un buen día. No. Por desgracia los arreglos que se hacen no son adecuados porque no nos impactan a nosotros, sino que el señor presidente no mira el bolsillo de los pobres, sino mira su propio bolsillo y su propio ombligo. Y no tiene en consideración a la gente que estamos todos los días manteniéndolo también a él para que uno pueda seguir adelante supuestamente en este país. ¿Cómo es tu nombre y de qué barrio sos? Soy Fernanda y de Berizo. Muchas gracias. ¿Qué le parece el aumento del boleto? Un desastre. Cada vez peor estamos. ¿Y usted lo toma, viaja para trabajar? Con todo, trabajar y hacer trámite y hacer de todo. ¿Cuál es su presupuesto mensual ahora a partir de este aumento? No sé cuánto, porque no saqué todavía la cuenta, pero es un desastre. ¿Y de dónde viene? ¿De qué barrio es? De Los Hornos. ¿De Los Hornos a La Plata viene todos los días? Todos los días, sí. ¿Qué estrategia va a usar? ¿Caminar? Y sí, la verdad que sí. Así que fui recién a 13 y 46 y vine caminando hasta acá para poder ahorrar boletos. Si no, ¿sabe qué? No hay plata que alcance. Corina Duarte desde Radio Estación Sur de La Plata para Informativo Farco. Vamos ahora a Santiago del Estero porque allí también llegó la política de despidos y desmantelamiento de áreas del Estado que prestaban importantes servicios a la comunidad. Esta vez le tocó a trabajadores de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tenemos el informe desde Radio Spalpacayum. Despidieron a trabajadores del AFCA, Delegación Santiago del Estero, y también a trabajadores de la Secretaría de la Agricultura Familiar. Los despedidos en la última semana suman a más de 70 y hablamos de personas que prestaron servicios como técnicos, comunicadores, abogados, ingenieros, entre otros profesionales más que estuvieron vinculados a organizaciones campesinas, radios comunitarias, ONG y otros organismos del interior y de capital de Santiago del Estero. Trabajadores que apuntan a una discriminación por la ideología política. Nos comunicamos con Federico Medina, trabajador despedido de lo que fue AFCA y hoy es ENACOM, y nos cuenta lo siguiente. Este día lunes de esta semana, donde recibimos el telegrama de despido, donde no se argumenta ninguna razón más que los decretos que ellos mismos, digamos, que el organismo, que el gobierno nacional ha creado para desmantelar todo lo que es el AFCA y en general el empleo público nacional a través de la creación del Ministerio de Modernización, que es una estrategia, digamos, burocrática, la creación de un organismo supuestamente para modernizar las funciones del Estado y de los trabajadores del Estado, pero que en rigor en los hechos lo que viene haciendo es cumpliendo la función de desmantelar todos los programas, los proyectos y los roles que venía cumpliendo el Estado Nacional en sus diferentes esferas a través de la gestión pasada, digamos, cerrando programas, despidiendo trabajadores y demás. Esos son los argumentos que tiene el telegrama de despido que recibió personalmente en mi domicilio el día lunes. Como radios comunitarias repudiamos las medidas tomadas con estos trabajadores, dado que fuimos testigos de su ardua labor con organizaciones y radios comunitarias en el interior de la provincia. Ayuda, orientación, capacitaciones, talleres, etc., de los cuales nunca fuimos excluidos como emisora. Reportaron para Farco Dante Tevez y Nahuel Enríquez de FM Ashpei-Pacayun Ollón, Santiago del Estero. Vamos a Córdoba porque allí el Gobierno Nacional ordenó nuevos despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar. Nos informa nuestro compañero Fabricio Gómez desde Radio Tortuga de Altagracia. Denuncian más despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar de Córdoba. 7 trabajadores de la Delegación Córdoba de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación recibieron telegramas de despido.
De esta forma, ascienden a 20 los despedidos en la provincia desde que Mauricio Macri asumió como presidente de nuestro país. Las y los trabajadores denunciaron además el sistema de contratación y el recorte de presupuesto realizado en el área desde que Juan Pablo Becci fue dispuesto como coordinador provincial. Adriana González, delegada de la Secretaría, explicó la situación de las y los trabajadores. Los trabajadores despedidos tienen una modalidad de contratación que se llama Ley Marco Artículo 9, que es una semi-planta transitoria, mal llamada así porque en realidad tendrían que ser planta permanente, ya que algunos compañeros tienen más de 6 años de antigüedad. Hay compañeros que no han sido despedidos y tienen 20 años de antigüedad y están en planta transitoria también. El Estado tiene la mayoría de sus trabajadores estatales en total ilegalidad. Son muy pocos los que están en planta permanente. Los trabajadores entonces nos juntamos para evaluar el plan de lucha. Esto se enmarca en medidas que se están tomando en las otras provincias también, para evaluar la situación en cada una, y todo va a terminar en un paro que será el 19 de abril, es un paro nacional de ATE. Durante esta jornada, los trabajadores realizarán una asamblea para exigir la inmediata reincorporación de los despedidos, los lineamientos y los recursos necesarios para desempeñar sus funciones. Reportó para el informativo Farco Fabricio Gómez de Radio Tortuga de Altagracia. Vamos a Mendoza, donde también se está realizando un ajuste y no solo reclaman los maestros, sino también el resto de los estatales, como por ejemplo los trabajadores de la salud pública. Nos informa nuestra compañera Ayelén Palero desde Radio Comunitaria Cuyum. Hola compañeros y compañeras de Farco, muy buenos días a la audiencia. En Mendoza arrancó la temporada de paritarias entre el gobierno y los gremios estatales de la provincia. Ya quedó demostrada la intención del gobierno de no ceder en cuanto a los porcentajes de aumento en los salarios de los trabajadores cuando pretendió resolver el conflicto con los docentes e impuso el aumento por decreto. Hoy los trabajadores de la educación continúan rechazando este atropello y el polémico ítem aula. Ahora le toca el turno a los trabajadores de la salud, que el miércoles tuvieron su primer paritaria. Isabel del Popolo, secretaria gremial de la Asociación Mendocina Profesionales de la Salud, AMPROS, nos contó los resultados de este primer encuentro. Se rechazó la propuesta y se incorporaron nuevas ítems, ¿no es cierto?, que nosotros creíamos necesario tocar y algunos... y todo lo que era el incumplimiento de lo que fue el acta paritaria del 2015, ¿verdad? Así que, bueno, esta primera parte ha sido rechazada. Vamos pedimos al gobierno que realmente hiciera una propuesta acorde a lo que estamos viviendo y pusimos todo lo que es incumplimiento del acta anterior. Así que esperamos que el miércoles 15 vengan con una propuesta superadora y para bajar las bases, porque van a ser las bases las que van a decidir si aceptan o no aceptan. Creemos que realmente siempre nos ha costado la paritaria, nunca las paritarias han sido gratuitas para los trabajadores. La propuesta del gobierno alcanza un 21% de aumento y pretende desdoblar y dilatar la paritaria entre profesionales y no profesionales, ya que los médicos pertenecen al régimen 27, mientras que enfermeros y otros trabajadores pertenecen al régimen 15, oferta que fue rechazada por AMPROS y por ATE. Ante el pedido del gobernador a los gremios de ser responsables, ya que la provincia se encuentra en crisis, Isabel del Popolo dijo que el gobierno debe afrontar la herencia que recibieron de la gestión anterior y no ajustar sobre los trabajadores. En años anteriores y dejó una provincia en un estado bastante calamitoso. Pero al margen de eso, cuando yo tengo un problema en mi casa, yo tengo que ver de dónde puedo sacar más y priorizar aquellas cosas que son fundamentales. Seguridad, salud, educación, justicia. Son prioridades para todo pueblo para que haya una verdadera democracia. Y yo creo que el gobierno tiene que priorizar esto. Porque nosotros nos han quitado mayores dedicaciones, nos han echado colegas sin un criterio y sin evaluar el perjuicio que eso le daba a la salud de la población.
El sector de la salud sigue en pie de lucha, y el reflejo de esto fue el pasado lunes 4 de abril. En el aniversario del Mendozácio, con el recuerdo del asesinato del docente Carlos Fuentealba, todos los gremios, junto con organizaciones sociales, marcharon a Casa de Gobierno para exigirle al gobernador Alfredo Cornejo, entre otras cosas, que respete los espacios paritarios y atienda las demandas de los trabajadores y trabajadoras. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, viernes 8 de abril de 2016. También por esta semana los estuvimos acompañando Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran la red nacional de Farco. Nos reencontramos el lunes. Que pasen buen fin de semana. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista.